Hola, buenas, soy Owen Andrés Sierra Calat del grado 1101, jornada de mañana, y en este video presentaré el pasado simple y cómo se compone y etc. ¿Qué es el pasado simple? El pasado simple se usa para hablar de acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. Ejemplos: I visited my grandmother yesterday. She studied English last night. Yo visité a mi abuela de ayer. Ella estudió inglés toda la noche. Ahí como se ve es para referirse al pasado en inglés. ¿Cuándo se usa el pasado simple? Cuando las acciones terminaron en el pasado o fueron de un evento específico, pero que ocurrieron en el pasado. Otro ejemplo sería She studied at dinner and went to bed, que en este caso traduciría ella estudió, ella comió y se fue para la cama. Mm, Eso traduciría más o menos esta frase que está en pasado simple. Ahora, el pasado simple tiene tres estructuras, las cuales se conforman por la afirmativa, la negativa y la interrogativa, siendo de esta la primera la afirmativa. Para crear las oraciones en la estructura afirmativa se necesita de la siguiente estructura, que sería primero sujeto, segundo verbo en pasado, más el complemento. Ejemplos de esta estructura afirmativa sería She visited her friend, donde el sujeto es she, el verbo en pasado es visited y el complemento es her friend. Otro ejemplo es He went to school, donde el sujeto es he, el verbo en pasado es went y el complemento es to school, siendo así la estructura afirmativa. Y por siguiente sería la estructura negativa, donde en la estructura negativa vemos que para formar las oraciones en el pasado simple se utiliza la siguiente manera: sujeto más did not o didn't más verbo base más complemento. Ojo, cabe recalcar que acá el verbo siempre va en forma base, o sea, verbo base. Un ejemplo acá sería She didn't go to school, donde she es el sujeto, didn't, como vemos acá, y go, que es el verbo que es el verbo base, y to school, que sería siendo el complemento. To school yesterday es el complemento. Otro ejemplo sería they, donde they es el sujeto, didn't, como se pide en la estructura, watch, que es el verbo base, the movie last night, donde the movie last night es el complemento, formando así la estructura negativa. Y por última, pero no menos importante, sería la estructura interrogativa, y donde para formar la oración tiene una peculiaridad, que en vez de ir el sujeto primero sería did. Did más sujeto más verbo base más complemento. Esa sería la forma para formar las oraciones en la estructura interrogativa. Acá hay varios ejemplos. En el primero, did, como se pide en la estructura, you siendo el sujeto, visit, que es el verbo base, más your grandmother, que en este caso sería complemento. Otro ejemplo sería acá, did, como se pide en la estructura, she, que es el sujeto, más el verbo base, que es study, English last night, donde es el complemento. Y bueno, esas serían las tres estructuras de pasado simple. Verbos regulares. Los verbos regulares tienen la siguiente regla, que para que estén en pasado simple simplemente hay que añadirle ed. Ojo, pero si terminan en consonante más i, se le añadiría ied. Un ejemplo sería, como está acá, study, como termina en d, o sea, perdón, como termina en i,
se le añade IED, o sea, se le cambia la I. Y bueno, acá hay varios ejemplos donde está play, se le agrega ED, está work, donde se le agrega ED también, study, que en este caso se le agrega IED, y visit, que también se le agrega ED, siendo así los verbos regulares. Acá vemos más a detalle las reglas ortográficas de los verbos regulares, que la primera regla sería que si el verbo más ed, o sea, un ejemplo sería play, como vemos play, se le agregaría solamente ed. Ahora, la segunda regla sería, si el verbo termina en e, solamente se le agrega la d, siendo un ejemplo like, como está acá, solamente se le agrega la e. Ahora, la regla 3, que es si termina en consonante más y, se le cambia la y por ied. En un ejemplo sería study, cambias la y por ied y sería studied. Y hay otro ejemplo sería trait. Y así serían las reglas ortográficas para el pasado, para los verbos regulares. Ahora viene un poco más complicado, que son los verbos irregulares, que en este caso los verbos irregulares no siguen reglas fijas, ya que cambian completamente en pasado, no siguen ninguna regla. Son totalmente diferentes. En este caso sería go, que en pasado sería went, como vemos no tiene nada que ver. See, que en este caso sería saw, eat, que sería at, y have, que sería had. Ejemplo, she went to the park yesterday, donde went es el verbo irregular, que anteriormente, que el verbo base es go, y como está en pasado simple sería went. Y bueno, y esos serían los verbos irregulares en el pasado simple. Ahora continuamos con el verbo to be en pasado simple, que acá simplemente en el verbo to be se cambian lo que es he y she, it se cambian a was. Y you, we y they se cambian a were en el pasado simple. Acá hay un ejemplo donde I was tired y she was home. Está en forma afirmativa y está en forma negativa, que como vemos, sujeto, verbo en pasado y y complemento, o sea, verbo. Y acá la forma negativa y la interrogativa. Acá hay más ejemplos de verbo to be, pero con irregulares, que en este caso sería I was happy last night, she went to the park, y were they tired yesterday. Esos serían los ejemplos con el verbo to be en irregulares. Y en conclusión, el pasado simple nos sirve en inglés para determinar acciones que ya pasaron en una fecha específica, en un tiempo específico en el pasado, teniendo estas tres tipos de estructura: la afirmativa, la interrogativa y la negativa, donde la afirmativa se utiliza primero sujeto más verbo en pasado más complemento. La negativa, por su parte, utiliza sujeto más did más el verbo base más complemento. O sea, lo mismo que la afirmativa, simplemente que se le agrega did y el verbo es base. Y la interrogativa un poco diferente, ya que primeramente se le agrega did, después sujeto, después verbo base y ahí sí complemento. Siendo así estas tres estructuras las que conforman el pasado simple. Y muchas gracias por escuchar y prestarle atención al video. Este sería pasado simple.